Bien, continuamos por acá. Fíjate cómo acá estoy acompañando la explicación con otra sentencia. Dice, esto se puede ver, esto lo puedes ver tú como que se importa en el local context del módulo importador, lo que se importa en el local context del módulo importador, es solo la tabla de símbolos privadas del módulo siendo importado. Lo que te dije por acá. Aquí, con esta línea, lo que estamos importando en este local context de este archivo es solamente la tabla de símbolos de figuras, más no el contenido de esa tabla de símbolos de figuras. Por eso te puse por acá, más no su contenido. Aquí entiéndase contenido, pues sus names, su código, como lo quieras ver. Entonces continuamos por acá con otro verdecito y dice por acá. Dice lo siguiente, dice, para que se pueda acceder a ellos, es decir, al contenido de esa tabla de símbolos de ese módulo que queremos importar, para que se pueda acceder a ellos en el local context del módulo importador, el que quiere importar, los nombres de los objetos definidos en el módulo, en cuál módulo en el que deseamos importar, pues debemos prefijarlo con figuras en este caso, lo que ya vimos. Entonces, pues ya vimos que para sacar el contenido de esa tabla de símbolos privados de ese otro módulo que queremos importar, pues debemos de prefijar. Eso pues ya lo vimos. Te fijas cómo pues estamos mezclando términos. ¿Por qué? Porque se dice que esa tabla de símbolos es lo que se conoce como namespace. Entonces, en este punto ya acabamos de ver la sintaxis para importar con la forma de import figuras, viéndolo en términos de symbol tables y no en términos de namespace. Bien, entonces aquí tenemos la forma básica del import. Y de hecho este import, tú le puedes poner aquí a este import, le puedes poner otros módulos, por ejemplo, módulo 1, módulo 2, etc. Es decir, a un import, pues tú le puedes pasar varios módulos. Es algo que no te había mencionado. Entonces vamos a ver la otra forma de importar módulos con la forma de from, pero nuevamente en términos de symbol table. Entonces vamos a ponerle por acá lo siguiente, la otra sintaxis. La otra sintaxis que vimos es from, nombre del módulo, import y con los names que tú deseas. Vamos a ponerle por acá y comenzamos con esta sintaxis. Dice,
Dice, una forma alternativa, es decir, esta que tenemos por acá, una forma alternativa de la sentencia import va a permitir importar objetos, identificadores, names, código, como tú lo quieras ver. Te va a permitir importar esos identificadores individuales, por decirlo de alguna manera, es decir, sacar el contenido de ese módulo sin su tabla de símbolos privada, es decir, meramente identificadores individuales del módulo que deseamos importar directamente a la symbol table del caller. Aquí caller, entiéndase por el módulo que está importando, el que quiere importar, el importador. Entonces, pues con esta forma, eso es lo que se consigue, que importamos en sí mismos los identificadores individuales a la tabla de símbolos del caller, es decir, ya no importamos tanto aquí nombre módulo, sino que importamos directamente los identificadores a la tabla de símbolos del caller, lo cual, como vimos, va a ensuciar, por decirlo de alguna manera, va a ensuciar la tabla de símbolos del caller, es decir, ahora la tabla de símbolos del caller va a tener lo que tenía ello en sí mismo, más los identificadores del módulo que queremos importar. Por digo que se mezcla lo del módulo importador más lo del módulo del archivo que queremos importar. Es decir, se mezclan ambos identificadores. Por eso viene por ahí lo que viene siendo pues la colisión de nombres. Entonces vamos a poner por acá lo siguiente. Dice: tras ejecutar la siguiente línea de código. ¿Cuál línea de código? Esta que te puse por acá. Tras ejecutar la siguiente línea de código, se puede hacer referencia a función 1, esta que tenemos por acá, en el environment del caller. Esto sin el prefijo módulo. Efectivamente, aquí, fíjate cómo te estoy enseñando otro término que se usa en esto de la importación. Aquí en el environment, pues entiéndase a la tabla de símbolos del caller. Entonces, pues por digo que a veces se mezclan diferentes términos y hay que estar preparados porque tú vas a navegar por diferentes sitios de información y hay que tener muy en cuenta todos estos términos. Entonces, pues efectivamente, cuando nosotros hacemos un from de este tipo, un import de este tipo, lo que estamos importando son los identificadores en sí mismos, es decir, lo que viene después de import. Aquí ya no estamos haciendo uso de la tabla de símbolos de módulo, sino que directamente nos los estamos jalando los identificadores a la tabla del símbolo del caller. Es decir, pues aquí, viéndolo con este punto, vamos acá. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos por acá. Acá, si nos posicionamos viéndolo del punto de vista desde acá, este archivo 11 en su tabla de símbolos tiene esta variable área cuadrado y esta variable área rectángulo. Entonces la tabla de símbolos de este script, de este archivo, tiene mínimo estos dos variables. Pero ahora, al usar la forma de from, la tabla de símbolos ya va a traer esta función
esta función más estos dos. Por motivo que se ensucia la tabla de símbolos del caller. Vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle en este punto el comentario acá. Dice, al decir que el namespace actual, en este caso el namespace de 11, al decir que el current namespace se ensucia, pues nos referimos al que el namespace de este módulo, el namespace de 11-importar en global namespace.py, va a contener los names definidos aquí, que en este caso pues son 2, más los identificadores de figuras. Quiere decir que vamos a tener un identificador, 2, 3 y 4. Entonces, pues por motivo que se mezcla, se ensucia y haces por ahí una revoltura. Entonces, pues por eso existe el riesgo de colisión de nombres. Pero eso lo vamos a ver ya en el próximo video, que es consecuencia de mezclar o de ensuciar el current namespace, o lo que es lo mismo, la tabla de símbolos privado del caller. Saludos.